Muchas gracias, Pedro, por la invitación y a la Federación, sobre todo, por organizar, por seguir un poco las indicaciones, vamos a llamarlo así, porque veréis, cuando empezamos con la Secretaría de Políticas Europeas, ¿se oye? Sí, ahora sí, perdona. Cuando empezamos tras el Congreso, con nuestro encargo de Secretaría de Políticas Europeas, rápidamente hablé con Pedro, lo recordará, porque una de las cosas que tenía clara es que este tema de la política agrícola común, a la UGT, y por lo menos ese era el sentimiento que a mí me llegaba de la mayoría de compañeros y compañeras, es que nos pillaba como muy lejos, ¿no? Era algo como que se hacía en Europa para no se sabía quién y desde luego contando pues no mucho con la representación de trabajadores y trabajadoras, en definitiva de nosotros, de la UGT, ¿no? Y bueno, desde el principio, pues en esa dinámica que nosotros hemos cogido en la Secretaría, como sabéis, nuestro lema es acercar Europa y sus instituciones al sindicato, a trabajadores y trabajadoras, a nuestros delegados, pues le planteé rápidamente a Pedro que teníamos que organizar un acto de esas características porque sabíamos que bueno, la anterior política agrícola estaba prorrogada después de 2020, que había una nueva edición en el 21 y que había ese año, ese periodo transitorio que entraría en vigor en 2023. Por tanto, había un margen suficiente para que pudiéramos acercar esa política agrícola a nuestros delegados y delegadas, a todos vosotros aquí en la UGT. Mira, nos encontramos en un momento que nosotros, nuestra Secretaría, consideramos que es clave. Estamos en un punto de inflexión, como sabéis, la pandemia ha marcado una respuesta muy diferente a la crisis que fue con respecto a la respuesta que fue en la crisis anterior. Estamos en un momento donde Europa trata de ser mucho más social que lo era, es decir, esa ha sido la dinámica de toda la política en materia de vacunación, de toda la política de los fondos de Next Generation, como sabéis, de los planes de recuperación. Y desde luego la política agrícola común tiene que formar parte, no solo de esa parte de negocio que parece que hasta ahora se había tenido considerada, sino como una especie de producción de bienes, ¿no? que Europa producía, vendía como una especie de transacciones comerciales. A partir de ahora hay que tener en cuenta que en la política agrícola común están implicados trabajadores, trabajadoras, pequeños agricultoras, pequeños productores que también tienen que tener una voz en esa Europa más social que ahora parece ser que se está diseñando. Tenemos eventos, como sabéis, en marcha, como es la Conferencia del Futuro de Europa, donde ciudadanos y ciudadanas están trasladando sus iniciativas al respecto de muchísima temática. Y yo os invito a que estas jornadas de hoy y las conclusiones que se puedan sacar de aquí se trasladen al portal de la Conferencia del Futuro de Europa para que efectivamente la voz de la UGT se implique también en esa materia, como ya nosotros también hicimos en su día con nuestro evento por las 32 horas que figura dentro del portal de la Conferencia del Futuro de Europa. Yo creo, insisto, que es el momento porque, fijaros, la política, las nuevas directrices de la política incorporan cosas que están prácticamente en todas las iniciativas que se están llevando a cabo desde la Comisión. Estamos hablando de una transición digital, por supuesto, pero de la transición medioambiental que desde luego a lo que es el ámbito de la agricultura tiene que afectar y tiene que ser uno de los principales sectores más afectados porque hablamos de medio ambiente, de clima, que es algo esencial, como sabemos, en la agricultura. Pero estamos también, por otra parte, en un momento donde, fijaros, hay medidas sociales como ese salario mínimo europeo que quieren poner en marcha con una directiva, algo que realmente, porque entendáis nuestra valoración, hace unos años era absolutamente imposible pensar en que podría existir un salario mínimo europeo. Eso nos da idea del cariz social que está queriendo incorporar Europa. Pero no solo desde ese lado, fijaros, están
también poniendo en marcha una autoridad laboral europea. Es por eso que en esas directrices, en esas nuevas directrices de la política agrícola común, se habla también de esa mayor coordinación con las inspecciones, porque van a tener instrumentos a través de la ELA, a través de la Autoridad Laboral Europea, para controlar el cómo se aplican esos fondos, qué ocurre con las empresas, cómo se ocupan a los trabajadores en los diferentes países y si finalmente se cumplen con esas directrices que empiezan a ser mínimas y comunes en toda Europa sobre un trabajo que cada vez más tiene que ser de calidad para trabajadores y trabajadoras. Es en ese momento donde nuestra Secretaría se pone en marcha, y fijaros, se pone en marcha diferenciándonos en el ámbito europeo del ámbito internacional, porque es nuestro ámbito, es decir, España es Europa y es nuestro ámbito económico, y prácticamente el 90% de las normas que se publican en el Parlamento español proceden de directivas, proceden de normativa europea. Por tanto, tenemos cada vez más, y ese es mi ánimo, el ánimo que yo quiero trasladaros hoy, tenemos cada vez más que estar presentes también en este ámbito europeo, pero con nuestra propia voz, con la voz de UGT. Ese es el sentido de nuestra Secretaría, es el sentido de nuestra Oficina de Coordinación Parlamentaria Europea. Y yo desde aquí quiero animaros también a que no solamente tengamos iniciativas de este tipo, que será la primera, pero espero, Pedro, que sea solamente la primera. Hemos empezado aquí con FICA, con vosotros, pero queremos abrir un camino de participación y colaboración que sea largo y fructífero. Pero también queremos que participemos de la otra manera, es decir, que podamos hacer proposiciones, sugestiones, peticiones, reivindicaciones directamente a los ámbitos europeos, porque cada vez más se permite. Hace un par de semanas el Gobierno de España, el Reino de España, tenemos que decir, ha aprobado, o se ha incorporado, mejor dicho, al protocolo que permite que las normas europeas se comenten, se modifiquen también con la participación de los agentes sociales y de la sociedad civil española de manera directa. Es decir, a cualquier iniciativa de directiva o de norma europea que aparezca a partir de ahora, podemos como UGT mandar aportaciones, sugerencias, comentarios o bien reivindicaciones en la medida que queramos, ¿no? Por tanto, cada vez es la línea en la que funciona Europa, cada vez Europa quiere estar más cerca de sus ciudadanos y ciudadanas. Es ese el leitmotiv de la Conferencia del Futuro de Europa. Yo animo, Pedro, en serio, a que las conclusiones de hoy se trasladen a ese portal para que quede constancia de lo que hoy hagamos aquí. Y es ese momento, yo creo que el más oportuno, en el que UGT toma ese camino a través de esta Secretaría, que tenemos que dotarla de contenido, de acciones, para que efectivamente Europa sea cada vez más social, pero más social gracias también a nuestra visión, a nuestras aportaciones y a nuestras actuaciones. Yo, sin más, darle la palabra al siguiente interviniente, porque yo solo quiero felicitaros porque finalmente podemos hacer el acto con tan buena disposición de parte de la FICA, porque continuemos en esta línea y sobre todo ponerme a disposición de todos vosotras, Pedro, todos vosotros y vosotras, para cuantas iniciativas en materia de cuestiones de política europea, de relación con instituciones europeas o de presencia incluso en ámbitos y en eventos o cuestiones que puedan realizarse. Ese es nuestro interés, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro trabajo ahora. Así que, lo dicho, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Gracias. Gracias, Mari Carmen.